Buenos días, les agradecemos mucho el que el día de hoy nos acompañe nuevamente en este cuarto programa de salud financiera. Estamos transmitiendo en vivo, son las 9 de la mañana, agradecemos mucho su presencia a su canal Planeta 2013 TV. También hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y para eso nos está acompañando hoy el licenciado Néstor Argüelles, que es asesor previsional y con una amplia experiencia en lo que es en la parte de previsión, lo que es pensiones. Él ha trabajado para el Grupo Nacional Provincial, ING y lo que es la SURA, la aseguradora SURA. Néstor, pues te agradecemos mucho y te damos la bienvenida a este programa. Antes de comenzar, quisiera también darle un saludo a Esther, que no se encuentra con nosotros el día de hoy por un tema de salud. Esperamos que pronto tu recuperación, Esther, y que te tengamos aquí de regreso en el siguiente programa. Néstor, les comentaba este tema tan importante que es pensiones, que hoy en día la verdad está tomando mucha relevancia, ¿no? Pero más allá de la relevancia que tiene este tema, lo importante y la trascendencia que tiene en el futuro en el futuro próximo para muchos de nosotros, y claro, para los que vienen construyendo un patrimonio hacia atrás, ¿no? Entonces, Néstor, adelante, cuéntanos de ti. Gracias, Fernando, pues gracias antes que nada por la invitación, por dejarme participar en este programa. Y pues sí, realmente como tú mencionas, de los principales objetivos de la vida de pues casi cualquier persona debería de ser el estar planeando una vejez con recursos económicos, porque pues desgraciadamente no planeamos muchas veces, la mayoría de las veces no lo hacemos correctamente y pues llegamos a la etapa final de nuestra vida laboral sin recursos económicos, y esto hace que pues tengamos que estar dependiendo a veces de nuestros hijos cuando es posible, o seguir trabajando en una edad en la cual deberíamos estar pues descansando, disfrutando de nuestros recursos, producto del ahorro, de una pensión, de toda una vida laboral. Ahí tenemos pues por ejemplo la gente que está empacando en los supermercados, ¿no? Claro. Que vemos personas de la tercera edad que deberían de estar disfrutando de una tranquilidad, de su casa, de sus nietos, sin embargo pues tienen que estar trabajando ahí. Cualquier trabajo pues es obviamente muy noble, sin embargo pues esta gente, si tú entrevistas a 10 personas, 9 lo están haciendo por necesidad, porque o tienen una pensión muy muy raquítica, o de plano no tienen manera de obtener ingresos más que pues trabajando ahí. Y muchas veces vemos que estas personas están ahí por falta de una asesoría a tiempo. Desgraciadamente cometieron algunos errores, o no hicieron cosas, o no llevaron una estrategia adecuada para tener una pensión. Nos encontramos con gente que sí trabajó toda su vida, que a lo mejor trabajó tal vez 20 años, 30 años, sin embargo, por cuestiones como manejó su estrategia pensionaria, pues están con una pensión mínima, o en el peor de los casos, pues sin ni siquiera una pensión, ¿no? Únicamente están viviendo al día. Sí, exacto. De hecho, algo fundamental que acabas de comentar, y nosotros lo hemos venido reiterando en los programas anteriores, es la parte del retiro, ¿no? Porque, como tú bien mencionas, es tener una tranquilidad, ¿no? Y para esto hay que ir construyendo un patrimonio poco a poco, ¿no? Tener, como dicen, un guardado, ¿no? Un ahorro sustancial. Y más allá de esto, tener ese asesoramiento de cómo poder lograrlo, y la otra, contar con alguien así, un experto también como tú, que se dedica a esta parte de la previsión, de ayudarlos, ¿no? A enfocarse y poder generar bien ese patrimonio, y sobre todo obtener su pensión, que es el tema que hoy estamos tocando. Y algo que comentábamos muy importante es, el retiro lo tenemos que ver como algo a futuro, pero tranquilo, una tranquilidad. Hablamos de tranquilidad, no de desesperación ni la falta de recursos, o simplemente como visualizarnos en un futuro y decir, ¿cómo me quiero yo ver
a mis 65, a los 70 años? ¿Cómo quiero ver? A lo mejor muchos opinarán y algunas veces en los cursos que hemos impartido les preguntamos a la gente cómo se visualizan. Y muchos nos dicen, pues yo quisiera seguir trabajando, ¿no? Quisiera hacerlo, me siento fuerte a esa edad, puedo hacerlo, pero aquí la pregunta es, ¿lo quieres hacer por hobby o por necesidad? Claro. ¿No? Que es algo muy importante. Sí, la diferencia, estar pues mucho más tranquilo al tener la seguridad de un ingreso, el cual pues te permite cierto nivel de vida, o por lo menos mantener el nivel de vida que tenías, a la diferencia de estar buscando día a día el dinero, ¿no? Entonces pues realmente una vejez con recursos económicos nos da una tranquilidad, realmente lo que estamos buscando al hacer una estrategia pensionaria para pues cuando, como tú dices, cuando llegues a los 60, 65 años, tener tu pensión y por qué no seguir trabajando, pero en lo que te gusta, sí, inclusive poder viajar, tener un empleo en el cual pues apliques los conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida laboral, pero ya sin esa presión de un horario, de tener un jefe, sino ya mucho más relajado. Entonces pues como decimos vulgarmente, estás dobleteando, ¿no? Porque Exacto. Tienes tu pensión y por otro lado vas a tener ingresos producto de una actividad que te gusta, ¿no? Que situación pues más agradable. De lo contrario, pues tenemos que estar trabajando en cosas que no nos gustan, con un salario pues generalmente muy bajo, porque pues es una realidad, ¿no? En México y en muchos países, pues quien te contrata después de los 60 años es sumamente difícil. Es muy complicado y por eso se les ha invitado en estos programas a la gente, uno, que participe, dos, invitándolos a formar un patrimonio, porque obviamente la pensión es algo que debemos de visualizar nosotros como algo a futuro y que debemos de empezarlo a trabajar a la par con este compromiso de verlo en un futuro y no ser dependientes de un tercero, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos un lema que es el compromiso, la constancia y la disciplina son los valores fundamentales para hacer crecer nuestro patrimonio. Es con lo que siempre nosotros fomentamos esto y les solicitamos y les invitamos a toda la gente a que empiece a formar ese patrimonio y que se asesore, ¿no? Porque es una etapa en la que debemos de vivir. Pero fíjate, entrando un poco más en materia, Néstor, yo me he encontrado en algunas empresas que manejan los conceptos de pensión y jubilación. A mí me gustaría que comenzáramos yendo aclarando estos dos términos, porque fíjate que tenemos muchos términos que definen esto, ¿no? Pero me gustaría de alguna forma que los pudiéramos comentar, platicar, para que la gente le quede un poco claro, porque hay quienes me dicen, oye, yo me voy a jubilar, voy a solicitar mi jubilación, y a la par dicen, es que me van a pagar mi jubilación. Y muchos, al contrario, dicen, oye, yo quiero mi pensión. ¿Es lo mismo jubilación que pensión? Sí, como dices, Fer, hay una confusión en los términos. Realmente, pues la pensión es el recibir un dinero a cambio de toda mi etapa laboral, no es un premio de acuerdo a la ley, está establecida. En este caso, pues nos vamos a enfocar principalmente a la ley del Seguro Social, aunque la Seguridad Social en México pues abarca también lo que serían los trabajadores federales que están cubiertos por medio del ISSSTE, pero en esta ocasión, pues por cuestiones de tiempo, nos vamos a enfocar sobre todo a lo que son las pensiones por parte del Seguro Social y específicamente a lo que sería la Ley 73, que ahorita explicamos en qué consiste esta ley. Entonces, pues realmente una pensión es el recibir una cantidad a cambio de ciertos requisitos que tengo que cumplir por haber estado pues un tiempo también determinado trabajando o cotizando al Seguro Social, ¿no? Porque pues muchas veces podemos trabajar pero no estar sujetos a la Seguridad Social en México, o sea, no estar dados de alta, por ejemplo, en el Seguro Social. Y una jubilación pues también se puede confundir con el simple hecho de llegar a una edad y pues simplemente estar sin trabajo, pero también la jubilación muchas veces se entiende como producto de un plan privado de retiro. ¿Qué es esto? Algunas empresas te ofrecen prestaciones especiales cada vez
Desgraciadamente en México pues hay menos empresas que ofrecen este tipo de prestaciones que van en base a el tiempo de servicio y a la edad, ¿no? Por ejemplo, tenemos empresas que tienen planes de jubilación muy importantes, como Telmex, como Comisión Federal de Electricidad, cervecería. Todos sabemos que antes en los bancos te jubilabas producto de un plan privado de retiro que te ofrecía la empresa en base a un contrato colectivo que firmaban los trabajadores con la empresa. Entonces, de hecho, pues tú te puedes jubilar, tú puedes estar, por ejemplo, jubilado por Nacional Financiera, como es el caso de mi papá, que tiene la fortuna de estar jubilado por Nacional Financiera, y aparte tener una pensión por el Seguro Social. Entonces son dos conceptos diferentes. De hecho, en la ley del Seguro Social, la palabra jubilación pues prácticamente no se menciona. Hablamos de retiro o de pensión. Exactamente, sí, de hecho, sería la diferencia. Pues. Sí, de hecho, esa confusión se ha dado mucho, ¿no? Y lo asimilaba, bueno, yo les he comentado, bueno, la jubilación generalmente la manejan el gobierno, ¿no? Que es las entidades de gobierno donde tienen estos planes, o empresas grandes, ¿no? O empresas grandes, establecen estos planes, o en una época los bancos, las aseguradoras, exacto, cuando había esas grandes prestaciones que tenías derecho a una jubilación y aparte te pensionabas por el Seguro Social. Sí, que ahora ya está prácticamente en peligro de extinción. Sí, pues ahora planes, ¿no? Con las outsourcing, pues ni siquiera realmente eres empleado de la empresa para la que estás trabajando. Tus prestaciones sociales están por medio de otra empresa, ¿no? Que no es para la que estás trabajando. Así es. Sí, fíjate que también de los comentarios que hemos recibido en el transcurso de los programas, precisamente una de las inquietudes es eso, ¿no? O sea, ¿cómo visualizamos la parte de pensiones en un futuro? ¿Cómo lo estamos visualizando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué nos espera ahora con tantos cambios que han habido en la ley, aparte de las afores y todo eso? Pues mucha gente está nerviosa, ¿no? Dice, oye, en el caso de los empleados de gobierno, pues muchos están tendiendo a decir, oye, pues me están pasando a la famosa pensionista, ¿no? Y por otro lado, decir, estoy perdiendo mi derecho a una pensión. Y en el caso de los asegurados, que es lo que vamos a ver más a detalle, que es la parte del Seguro Social, gente que cotiza al Seguro Social, que efectivamente este tema de los outsourcing se ha vuelto un riesgo en el sentido de que tienen un salario mínimo en el que están cotizando y no están teniendo el mayor potencial para su pensión, o no se está obteniendo lo que debería de ser para su pensión en un futuro, ¿no? Claro, esto se hace por desconocimiento de la ley. Como les decía, hay gente que pues actualmente está pues a los 60, 65 o más está trabajando, y básicamente es porque no hizo una estrategia adecuada o no tuvo un asesor que en el momento le dijera qué es lo que se tiene que hacer. Se da el caso de muchas personas que desgraciadamente pues cotizaron 30 años, toda su vida se pasaron trabajando desde los 18 años, y pues de repente a los 55 es muy frecuente que las empresas pues de repente te liquiden, te den de baja, y pues puedes cometer el error, por ejemplo, de darte de alta con un compadre que tiene un taller, una pequeña empresa, porque tú quieres seguir recibiendo el servicio médico del Seguro Social. Pues estás cometiendo uno de los más grandes errores de tu vida y estás condenándote prácticamente a tener una vejez con muy pocos recursos económicos, porque aquí lo explicamos más claramente. Actualmente pues nos podemos pensionar por medio del Seguro Social en base a dos leyes, lo que conocemos como la Ley 73 y la Ley 97, que son completamente diferentes, ¿no? La ley vigente, la ley actual, es la Ley 97, sin embargo en la Ley 97 hay algunos artículos transitorios que nos permiten todavía tener los derechos de la Ley 73. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es la fecha en que nos dimos de alta en el Seguro Social. La fecha clave es el 1 de julio del 97. Todas aquellas personas que se dieron de alta
antes del 1 de julio del 97 pertenecen a la ley 73, o sea, la ley anterior. Es la ley en la cual el seguro social, bajo ciertas condiciones que vamos a comentar en unos momentos, te puedes pensionar. En la ley 73, ¿quién paga la pensión? La paga el seguro social en base a un sistema de reparto. ¿Qué es esto de un sistema de reparto? Es un sistema piramidal en base pues a la distribución demográfica de la población. ¿Qué es esto? En un sistema de reparto, las personas jóvenes que están cotizando están dando aportaciones para pagar la pensión de las personas mayores, de las personas que ya cumplen con el requisito de la edad, que en la ley del Seguro Social es a partir de los 60 años. Entonces, todas esas personas jóvenes están participando con sus cuotas, con sus aportaciones, para poder pagar de alguna manera, mediante un fondo, las pensiones de las personas mayores que ya tienen derecho a esta pensión. Se llama sistema de reparto y es un sistema que pues sigue vigente en la mayoría de los países. ¿Cuál es uno de los problemas del sistema de reparto? Pues el cambio demográfico, ¿no? Cada vez en México hay menos jóvenes y la población, como sabemos, en México y en muchos países, en Europa pues ya es realmente crítico, la población se está volviendo cada vez más vieja. Entonces una pirámide normal se está volviendo una pirámide invertida, donde cada vez hay menos jóvenes y más personas pensionadas. Eso hace que técnicamente no sea viable un sistema como ley 73, por eso se crea la ley 97, que es el que conocemos como sistema de afores o de cuentas individuales, donde tú te vas a pensionar en base a lo que ahorres. Cada persona va a tener diferentes recursos en su afore y por lo tanto su pensión va a ser diferente. No sé si quedó claro esto. No, totalmente. Yo creo que los invitamos a que estén participando activamente en la red social. Sus preguntas, dudas, hay que aprovechar a Néstor, porque la verdad es una persona muy capacitada, de verdad tiene una experiencia enorme en esta parte de pensiones, y de verdad lo estamos invitando para que participen con todas las dudas, sobre todo porque ahorita vamos a empezar ya con la parte medular de lo que es la ley 73. Vamos a ir a un pequeño corte, Néstor. Si te parece, regresando, empezamos ya ahora sí de lleno con la parte de lo que es el régimen de la ley 73 con el Seguro Social. Estén pendientes, estamos ahora sí que nosotros también aquí pendientes de sus comentarios y sus dudas. Regresamos en un momento a Salud Financiera. Muy bien. Bien, estamos de regreso aquí en Salud Financiera. Estamos recibiendo comentarios en red social, sobre todo te mandamos un saludo, Wendy, que nos está siguiendo ya desde temprano. Nos comenta, a los 40 años ya no contratan a la gente. Exactamente. Una realidad. Sí, es una realidad, ¿no? Yo estaba hablando de los 60, pero realmente desde los 40 pues ya tienes problema para conseguir empleo, ¿no? Por eso la importancia desde temprana edad de ir formando un patrimonio, un plan de ahorro, ¿no? Que ya después les contarás cuáles las posibilidades que hay. Así es. En México de pues ir ahorrando, ¿no? Pero pues regresando un poquito a la ley 73, que es la que pues me gustaría que en este programa quedara mucho más claro. Hay una situación importante, espero que haya quedado claro que la fecha importante es 1 de julio del 97, porque a partir de esta fecha nos vamos a ubicar a qué ley pertenecemos y por lo tanto cuáles son las condiciones que nos exige el Seguro Social para pensionarnos. La ley 97, que es la generación Afore como la conocemos, pues podría ser objeto de otra plática para poder abundar más ampliamente en ambas leyes o en ambos conceptos, ¿no? Así es. Entonces, le repito, 1 de julio del 97 es la fecha clave. ¿Cómo podemos saber a qué ley pertenezco, si soy ley 73 o ley 97? Pues es muy sencillo. En el mismo número de Seguro Social viene tu fecha de alta. Entonces,
ahí tienes que checar en qué fecha te diste de alta. Si te diste de alta antes del 97, pues perteneces a la ley 73. Si te diste de alta después del 97, ahí aparece uno de los dígitos. Los dos primeros dígitos en el número de seguro social es a la subdelegación que perteneces o a la que te diste, en la que te diste de alta, ¿sí? Los siguientes dígitos son la fecha de alta, los dos siguientes dígitos. Es el año en que te incorporaste al seguro social. Ese es, perdón. Sí. Sí, adelante. Eso es muy importante checarlo. Si es 97, pues sería el problema, y como podemos ver, pues también podemos consultar en nuestro estado de cuenta del Afore. En el estado de cuenta del Afore, en la parte de arriba nos menciona a qué generación pertenecemos. Si el estado de cuenta del Afore dice generación Afore, pues obviamente somos ley 97. Si el estado de cuenta dice generación de transición, entonces somos generación o ley 73. Podemos escoger entre ambas leyes. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los artículos transitorios de la ley 97? Que las personas que cotizamos antes del 1 de julio del 97 podemos escoger entre las dos leyes, la que más nos convenga en el momento que nos vayamos a pensionar. ¿Sí? Sí. Aquí haciendo un paréntesis, eso que acabas de mencionar es muy importante para todos los que nos están escuchando. Lo que acabas de mencionar, Néstor, es muy importante, es saber identificar el año de incorporación al seguro social. Es decir, que ustedes, si ven su número de seguro social, para todos los que cuentan con su, bueno, aquel entonces era la hoja rosa, hoy en día ya son unas hojas digitales que les imprime su empresa de su alta como comprobante de alta, donde aparece el número de seguridad social. El tercer y cuarto dígito de izquierda a derecha es el que nos marca el año de incorporación. Es muy importante que ustedes lo identifiquen, y si no, la otra, así nos resumen, es el estado de cuenta donde nos menciona qué generación es, si es Afore o es generación de transición. Y aquí hay algo que me gustaría comentar, Néstor. Sabemos que hoy en día hubo cambios también en estos estados de cuenta, que inclusive ahora te mencionan, bueno, te dan la proyección de como con cuánto te vas a retirar. Sí. Digo, para los que no ven sus estados de cuenta, los invitamos a que lo hagan, lo revisen en este momento y se fijen en su proyección que tienen de con cuánto ustedes esperan retirarse. De verdad, ese dato es importantísimo, y de alguna forma, digo, no es por preocuparnos ni alarmarnos, pero por aquellos que no han hecho un hábito de ahorro, créanme, estamos en un serio riesgo, ¿sí? Precisamente de lo que acababas de mencionar, ¿no? Que no sabemos por desconocimiento con cuánto vamos a terminar nuestra edad laboral y que vamos a pasar a vivir la etapa de jubilación y de retiro, ¿no? Te dejo continuar, Néstor, adelante. Como decía, el conocimiento es poder. Entonces, regresando con la ley 73, que es el tema donde vamos a profundizar más en esta sesión, es muy importante tener en claro dos conceptos. Para que yo me pueda pensionar por la ley 73, el Seguro Social me exige 500 semanas de cotización, es decir, en años serían 10 años, en números redondos. Me exige 10 años de cotización, yo le llamo una especie de cover. O sea, si no reúnes esas 500 semanas de cotización o 10 años de cotización, pues no te puedes pensionar. Si solamente tienes 400 semanas, 300 semanas, pues tienes que seguir cotizando en el Seguro Social hasta reunir por lo menos las 500 semanas. Es el cover, es lo mínimo que tienes que tener para poderte pensionar por la ley 73, o sea, 10 años. Y estos 10 años, cabe aclarar que no tienen que ser continuos. Tú puedes estar en una empresa 3 años, de repente te sales porque quieres poner un negocio propio, a lo mejor no te va muy bien, y entonces regresas a cotizar con un patrón y regresas a cotizar otros 4 años, después por alguna otra situación dejas de cotizar, y en fin, finalmente vas reuniendo semanas de cotización o años de cotización, y por lo menos tienes que tener estas 500 semanas que equivalen a los 10 años, no tienen que ser continuos, pueden ser con varios patrones y en diferentes periodos, pero lo importante es tener estas 500 semanas. Cabe aclarar que a mayor número de semanas,
mejor va a ser tu pensión. Si solamente tienes 500 semanas de cotización, pues tu pensión no va a ser muy grande, va a ser apenas al límite. Si tú tienes 1000 semanas de cotización, 20 años, 30 años, pues tú vas a tener una mucho mejor pensión. Y el otro factor muy importante a vigilar es el salario promedio de los últimos 5 años. La ley del Seguro Social dice que la pensión se calculará en base al salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, que también en números redondos pues serían 5 años. Entonces tenemos que vigilar el promedio de los últimos 5 años, que sea lo más alto posible, porque esa va a ser la base de cálculo para mi pensión. Por eso es que muchas personas, les decía, cometen el error de no tener el conocimiento, de no tener una asesoría correcta. ¿Y qué pasa? A lo mejor están cotizando toda su vida y en buenos puestos, con buenos salarios, a lo mejor gerentes, subdirectores, con un buen salario diario, 1000 pesos, 1500, etcétera. Pero de repente a los 55 años los dan de baja, los liquidan. Y entonces, de los 55 a los 60, cotizan muy bajo porque se dan de alta con el compadre en un taller y les dicen, pues no importa, dame de alta, ni me importa el servicio médico, dame de alta con el salario mínimo. Pues están cometiendo un error muy grave, porque su salario promedio de los últimos 5 años, pues va a ser el salario mínimo. Entonces, la base de cálculo para su pensión va a ser ese salario mínimo, pues ya ni siquiera hay que hacer muchos cálculos, tu pensión va a ser igual al salario mínimo. Por otro lado, el conocimiento de la ley hace que tú puedas inclusive manejar una estrategia. Si tienes la oportunidad, te puedes dar de alta con un salario bajo durante gran parte de tu vida laboral y finalmente los últimos 5 años, si es posible, te das de alta con el tope. El tope en la Seguridad Social en México son 25 veces el salario mínimo. Ahorita el salario mínimo está en 80 pesos con 4 centavos, eso por 25, siempre hablamos de diario, pues equivalen aproximadamente a 2,000 pesos, ¿no? Entonces hay que cuidar que nuestro salario promedio de las últimas 250 semanas pues sea el tope que permite el Seguro Social, que son 25 veces el salario mínimo, porque eso es lo que va a servir de cálculo o de base de cálculo para nuestra pensión. Entonces, retomando, son dos cosas muy importantes que tengo que estar vigilando para poderme pensionar correctamente por la ley 73. La primera es el número de semanas cotizadas. Ya dijimos mínimo 500 semanas, es el cover, lo que exige la ley. Pero de ahí en adelante, cada semana cotizada, cada año cotizado me da un porcentaje adicional de pensión. ¿Qué quiere decir? Que si nada más cotizo 10 años, pues, por ejemplo, hay una tabla que es el artículo 167 que maneja diferentes porcentajes, pero en la parte más alta de la tabla, por las primeras 500 semanas, me toca un 13% de pensión calculado sobre el salario promedio de los últimos 5 años. Y cada año adicional me da un 2,45 más de pensión. Eso quiere decir que el año 11, 12, 13, voy sumando 2,45 más 2,45 más 2,45. Entonces la gente se puede preguntar, ¿qué caso tiene que esté cotizando si todavía no me voy a pensionar? Bueno, pues el estar cotizando antes de pensionarte te está dando esas semanas de cotización que van a permitir que tu pensión sea mucho mejor. En resumen, a mayor número de años cotizados o semanas, que es como lo maneja el Seguro Social, a mayor número de semanas cotizadas y a mejor salario promedio de los últimos 5 años, mucho mejor pensión. Vamos a suponer, si tú tienes una pensión, pues a lo mejor, si tú tienes, 30 años cotizados porque empezaste a trabajar muy joven y siempre estuviste cotizando para el Seguro Social y tienes 30 años de cotización y cuidaste tu salario promedio y tu salario promedio de los últimos 5 años es de
1,800 pesos diarios, por ejemplo, pues tu pensión va a ser excelente. Estamos hablando de pensiones que sí se pagan, pensiones de 30,000, 40,000, 50,000 pesos que te puede dar el Seguro Social si cuidamos esos conceptos. Lamentablemente la mayoría de la población no cuida esos conceptos y muchos sí tienen las semanas cotizadas, pero no cuidan ese salario promedio y permiten que las empresas los den de alta con salarios mínimos. Muchas veces te ofrecen buenos puestos, te dan por fuera, por bonos, por otros mecanismos el dinero, pero en el Seguro Social estás dado de alta con el salario mínimo. Eso provoca que tu pensión va a ser muy, muy poca. Es correcto. Fíjate que en México precisamente estamos viviendo un fenómeno pues ya últimamente ya establecido como tal, que es el crecimiento de los outsourcing. Pero bueno, así como hay outsourcing bien constituidos y que de alguna forma respetan los derechos laborales, porque generalmente los outsourcing bien constituidos son de empresas transnacionales, ¿no? Que contratan empresas transnacionales y lo único que hacen es trasladar la obligación laboral a estos outsourcing. Pero hay otros que han proliferado, pero no también con el sentido de mantener esos mismos derechos laborales, ¿no? De decir, bueno, te voy a mantener un salario que te corresponde y no tenerte con un salario menor y te pago lo demás por fuera, porque es un hecho que hoy en día existe eso, ¿no? Sí. Es decir, te pagan a lo mejor 20,000 pesos, pero en realidad, como tú mencionabas, que te encuentras con directores, subdirectores, que ganan cantidades de salario muy alto, pero en realidad en el Seguro Social están con un salario muy bajo, ¿no? Y esto ha sido en gran medida por todo estas, otra de las causas que lo ha originado es también la falta de apoyos fiscales o estímulos fiscales que el gobierno no otorga, inclusive tanto a y hablando de un sector, las pymes en general, o las medianas empresas, que muchas veces es una carga muy alta el mantener una plantilla de trabajadores y recurren mucho a este tipo de estrategias para poder bajar sus costos y de alguna forma pues mantener las cuotas de seguridad social por abajo de lo que debería ser el salario real, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un tema muy interesante, los invitamos a que sigan participando. De verdad, construir un patrimonio es muy importante y como menciona Néstor, es una etapa muy importante en la que debemos de tomar en cuenta. Vamos nuevamente a una breve pausa aquí en Salud Financiera, Planeta 2013, regresamos en unos instantes. Bueno, estamos de regreso aquí en Salud Financiera. Muchas gracias para los que están participando en la red social. Tenemos algunos comentarios, ¿no? Que la verdad es que causa revuelo este tipo de temas. Sí. Un saludo para Maylene Sánchez, que nos está siguiendo en Salud Financiera. Nos comenta que ella qué puede hacer si está con el salario mínimo dada de alta. O sea, desafortunadamente es lo que platicábamos, ¿no? O sea, claro, es un tema de a veces de estrategias que muy difícilmente las empresas lo puedan cambiar, ¿no? Ahí, digo, para no entrar en conflicto, muchas veces es, pues, si no negociarlo, es hablarlo con la empresa, pero, híjole, de verdad es que son temas muy sensibles. ¿Tú qué opinas? Sí, ahorita vamos a ver esto. Hay una opción que se llama modalidad 40, que seguramente han escuchado hablar, que realmente el nombre correcto es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Es una forma de que tú pagues tu seguro y puedas pagar darte de alta con un salario pues mucho más cercano al topado, que ya dijimos que es de 25 veces el salario mínimo. Si estás dado de alta con un salario mínimo, tienes que ver qué edad tienes, sería un factor muy importante, porque como repito, lo que tienes que vigilar son los últimos 5 años. Entonces, si tú te quieres pensionar a los 60 años y tienes 55 y estás dado de alta con un salario mínimo, pues tienes serios problemas, porque entonces tu promedio de los últimos 5 años, cuando llegues a los 60, de los 55 a los 60 cotizaste con un salario mínimo, pues tu promedio es del salario mínimo, entonces tu pensión
va a ser sumamente baja. Cabe aclarar que la edad de pensión en México son, volviendo a retomar un poquito lo de las 500 semanas, son las 500 semanas y 60 años de edad. No te puedes pensionar por el seguro de retiro, o sea, pensionar como tal, puedes quedar inválido, puede haber un riesgo de trabajo a cualquier edad. Son otros seguros que tal vez algún día retomemos, ¿no? Pero aquí la idea es el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que es el que te otorga la pensión por parte del Seguro Social. Entonces, tú te puedes pensionar desde los 60 años hasta, se llama cesantía precisamente, de los 60 a los 64, antes de los 65, se llama cesantía porque no es de 60, es de estar cesado, de no tener un trabajo. Uno de los requisitos para poderte pensionar son 500 semanas de cotización, tener 60 años de trabajo y no estar, 60 años de edad, perdón, y no estar dado de alta en el Seguro Social, o sea, estar en baja. Y a partir de los 65 años se llama vejez, por eso el seguro se llama retiro, porque nos entregan una parte, es el seguro de retiro, nuestro patrón da un 2% de nuestro salario, que se nos va a entregar en una sola exhibición en determinado momento, y de los 60 a los 64 se llama cesantía y vejez de los 65 en adelante. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo me pensiono por cesantía, o sea, a los 60 años, no me van a dar el 100% de la pensión, me van a dar únicamente el 75%. Y va subiendo 5% hasta llegar, si ustedes le suman 75 más 5 más 5, a los 64 años será con el 95% y a partir de los 65 años ya será con el 100%. A partir de los 65 años se llama vejez, puede ser 65, 66, yo me puedo pensionar a los 70 años, ya se llama vejez. Después de los 65 años en adelante me van a dar el 100% de la pensión que resulte una vez que la calcule el Seguro Social. Y si me pensiono antes de los 65, va a haber un ajuste por parte del Seguro Social que va de el 75% a los 60 hasta el 95% a los 64. Ya a los 65, pues como les repito, es el 100%. Entonces, pues también depende a qué edad me vaya yo a pensionar y depende mi salario promedio que tenga. Si ahorita voy a empezar a hacer una estrategia a los 59 años, pues seguramente voy a tratar de subir mi salario por medio de los últimos 5 años, me estaré pensionando a los 64, 65. Ahí como tip hay una situación, el Seguro Social hace un redondeo afortunadamente, entonces por ejemplo, si yo tengo 60 años, 6 meses, un día, me sube a 61, entonces la recomendación es pensionarte no a los 60 años, sino porque te tocaría el 75%, te puedes esperar 6 meses, un día, y entonces ya te toca el 80%, ¿no? Porque te regala esos 6 meses el Seguro Social, así como en el Oxxo hace el redondeo, sí. Pero en este caso en años. Yo te recomiendo, si se puede, pensionarte a los 60 años, no importando que te vayas con el 75. ¿Por qué? Porque como decíamos hace poco, puedes estar dobleteando. A los 60 todavía estás fuerte, estás joven, puedes gozar de excelente salud y pues puedes tener tu pensión que puede ser muy buena y aparte estar trabajando, dando clases, haciendo lo que te gusta, dando cursos, en fin, haciendo una actividad que siempre quisiste hacer y donde vas a obtener recursos. Entonces, o muchas veces pues hay empresas que lo permiten, te puedes pensionar a los 60 años y puedes seguir trabajando por honorarios en la empresa y entonces estás recibiendo tu sueldo prácticamente íntegro por honorarios y tu pensión, pues estás en una situación económica excelente. Claro que para hacer todo eso hay que haberlo planeado. Exacto, acabas de tocar un punto de la ley. Exacto, es un punto muy importante el planear e ir construyendo con tiempo, ¿no? Es algo que reiteradamente aquí a los amigos de las redes sociales les estamos invitando, ¿no? A ser constantes, ¿no? A tener una disciplina, ¿no? Por ejemplo, hay una inquietud, ahorita me surgía una duda, Néstor, ¿qué pasa si te pasas del límite de la edad de pensión?
O sea, puede todavía solicitarse. Sí, claro, No, después eso de no no afecta. importa. Una vez cumpliendo el requisito de los 60 años, te puedes pensionar en el momento que tú lo decidas o en el momento que tú piensas que estás con un buen salario promedio, pero te puedes pensionar a los 70, a los 75 años, eso no importa, ¿no? Simplemente son seguros diferentes. La repito, se llama cesantía o se llama vejez después de los 65 años. ¿Cuál es la diferencia? Pues el porcentaje con el que te ajusta el Seguro Social la pensión, ¿no? Del 75 al 100%, dependiendo a la edad en que te estés pensionando. Sí. Otra cosa muy importante que no comentamos es la conservación de derechos. Esto es súper importante porque mucha gente sí tiene las semanas cotizadas, las 500 o más, en años ya dijimos que son 10, y a lo mejor tiene 20 años de cotizar, sin embargo, hace tiempo que dejó de cotizar. A lo mejor dejó de cotizar a los 50 años, porque a los 50 años dijo, ya estoy harto de estar trabajando para un patrón y quiero poner mi negocio, quiero aprovechar mis conocimientos, y a lo mejor hay gente que ciertamente le va bien y no regresa a cotizar, y entonces dice, bueno, pues yo tengo por ahí 1500 semanas, o 30 años, o 20 años trabajando, entonces pues cumplo con el requisito de los 10 años, de las 500 semanas, y me espero a los 60 años, y yo voy muy contento al Seguro Social a los 60 años, y les digo, quiero mi pensión porque yo tengo 20 años de trabajar. Sí, señor, pero usted ya perdió los derechos, no está en vigencia y tiene que regresar a cotizar por lo menos 52 semanas, o sea, un año, con un patrón. Y es cuando la gente literalmente pues sale llorando. Como decíamos, si ya no los contratan a los 40, pues imagínate a los 60, entonces... Y así son en el Seguro Social, porque pues así es la ley. Simplemente te dicen, señor, pues usted ya no está en conservación de derechos. Sí tiene 1000 semanas o 20 años cotizados, aquí están registradas las empresas en las cuales usted cotizó, nacional, provincial, la fulanita, sí, lo felicito, señor, sí tiene las semanas, no solamente las 500, tiene el triple, está muy bien excedido, en semanas, está excedido, pero desgraciadamente ya perdió los derechos. ¿Cómo es esto de la conservación de derechos? Los derechos se conservan por una cuarta parte, esto es muy importante, una cuarta parte de las semanas cotizadas. ¿Qué quiere decir? Si yo coticé 20 años entre 4, que es una cuarta parte, me da 5. Entonces mi conservación de derechos es por 5 años. ¿Qué quiere decir? Que si yo me di de baja en X empresa, me corrieron o me di de baja o quise poner un negocio, la situación es que yo a los 50 años causé baja. Mi conservación de derechos por esos 20 años solamente es de 5. Quiere decir que a los 55 yo ya perdí mis derechos, ya no tengo derecho al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces yo llego al Seguro Social a los 60, me dicen, señor, usted desde los 55 ya no tiene derecho. ¿Cómo se recuperan esos derechos? Regresando a cotizar con un patrón. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a los 55 dejo de cotizar y tengo una conservación de derechos de 5 años? Sí me alcanza para llegar a los 60. Entonces yo dejé de cotizar a los 55, sin embargo, en el mismo ejemplo, coticé los 20 años, 20 entre 4 me da 5 años, 55 más 5 me da 60, yo me presento a los 60 años al Seguro Social y a pesar de que llevo 5 años sin cotizar, me dan mi pensión, porque estoy en vigencia, estoy en derechos. Pero la mayoría de los casos, pues sucede que la gente ya perdió sus derechos, ya no está en vigencia, llegan a los 60 años o a los 61, a los 62 y dicen, sí señor, pues sí cumple con el requisito de las 500 semanas, como decimos, está excedido, tiene 1000 semanas, 1500, 2000 semanas, perfecto, lo felicito, se ha fletado toda su vida, sin embargo, ya no está en derechos, perdió los derechos desde tal fecha. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Regrese a cotizar. ¿Cómo? Con un patrón. Afortunadamente para eso tenemos alternativas. Yo que me dedico a la asesoría previsional, pues por ahí después van a salir mis teléfonos. Hay
opciones para que ustedes mediante una empresa que tenemos constituida puedan ustedes seguir cotizando, regresar al régimen obligatorio como se conoce, o sea, es con un patrón, la palabra correcta es regresar al régimen obligatorio, cotizar esas 52 semanas, recuperar tus derechos y entonces sí poderte pensionar. Y como vas a tener pues muchas semanas de cotización y vamos a vigilar tu salario promedio, pues vas a tener una excelente pensión. Perfecto. Mira, vamos a un pequeño corte y regresamos, Néstor, para seguir tocando este tema porque es muy importante, sobre todo por la gente que está llegando en estos casos. Claro. Regresamos en unos instantes. Bien, estamos de regreso aquí en Salud Financiera. Estamos platicando con Néstor Argüelles, que él es asesor de previsión. Están apareciendo aquí sus datos. Nos están preguntando quién es nuestro invitado, Mayra Nidia. Pues aquí están apareciendo sus datos de Néstor. Estamos platicando con él para cualquier cosa que necesiten. Bueno, pues continuando con el tema, Néstor. La verdad es que hay casos muy extremos, ¿no? Que a pesar de que llegan con esa situación, de que no, el desconocimiento de que no tienen sus derechos vigentes, y lo otro, que simplemente se retiran y ya, o sea, claro, no pelean por esa pensión, y lo otro, hay quienes sí, dicen, bueno, pues me reactivo y van formando esas estrategias. Platícanos un poco sobre estos temas para ir concluyendo. Esto es muy importante. La ley del Seguro Social nos permite algo que se llama continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Su nombre lo dice, es continuar de manera voluntaria, o sea, yo voy a estar pagando mi seguro social sin tener un patrón en el régimen obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que voy a mantener los derechos. Esto se le conoce normalmente, hasta en el Seguro Social así lo conocen, como modalidad 40, porque antes se le llamaba así modalidad 40, porque era, así estaba establecido en la ley. Actualmente se le conoce como continuación voluntaria en el régimen obligatorio, digamos que es el nombre que está en la ley, ¿no? Esto es muy importante porque nos permite seguir cotizando. Me dan de baja a mí en mi empleo y ya vimos que es muy importante el número de semanas cotizadas, mínimo 500, pero a mayor semanas mejor pensión. Entonces muchas veces yo desconozco esto, yo no sé que una vez que me dan de baja, me finiquitan, renuncio, me corren, lo que sea, yo puedo darme de alta en el Seguro Social en esta modalidad 40 o continuación voluntaria e ir acumulando semanas, pero sobre todo armar una estrategia de que los últimos 5 años yo pueda pagar mi modalidad 40 alta. ¿Qué es esto? Como topado con el máximo salario que permite el Seguro Social, que son 25 salarios mínimos, que en números en pesos sería 2,000 pesos diarios. El problema es que esto tiene un costo, cuesta el 10%, 10.075 exactamente, pero pues en número redondo lo dejamos en el 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me doy de alta en la modalidad 40 con 1,000 pesos diarios, el Seguro Social todo lo maneja en diario, 1,000 pesos diarios, pues el 10% son 100 pesos diarios, por 30 que tiene el mes son 3,000. Yo tengo que tener dinero suficiente para pagarle al Seguro Social esos 3,000 pesos, y eso es con 1,000 pesos. Si yo escojo el tope, que son 2,000, ahorita tendrías que pagarle al Seguro Social 6,000 pesos mensuales, un promedio, porque hay meses de 31, de 30 y de 28, entonces un promedio de 6,000 pesos mensuales. Y si esto lo multiplico 6,000 por 12 por 5 años, que es lo que necesito para tener un excelente promedio en los últimos 5 años, el máximo promedio posible, pues estamos hablando de una cantidad cercana a los 400,000 pesos, que pues si bien va a ser en abonos, porque va a ser 6,000 pesos mensuales, significa tener un capital constituido pues de 400,000 pesos o más, porque esto es ahorita,
pero esto va subiendo de acuerdo a cómo sube el salario mínimo y también hay una relación implícita con la inflación. Entonces, pues tal vez si mi estrategia va a ser dentro de 6, 7 años, pues no van a ser 6,000 pesos, van a ser 8,000, 9,000 o 10,000 pesos. Entonces quiere decir que yo requiero de un plan de ahorro para que en el momento que yo decida empezar a pagar mi continuación voluntaria, tenga recursos suficientes para poder estar pagando como topado. Se llama modalidad 40, que es muy importante y pues sería cuestión de analizarlo más profundamente. Como te decía Fer, pues se nos fue el tiempo en ley 73 y no analizamos nada de ley 97, que sería cuestión de otra plática, ¿no? Que es la generación a pobre. Vamos a programar más adelante una segunda parte sobre este tema de pensiones, que es muy interesante. Y como bien menciona Néstor, sí, hay estrategias para poder hacer esta parte de la modalidad de 40, y es a lo que los hemos invitado en anteriores programas, de formar un patrimonio poco a poco. Por eso es importante que se acerquen con nosotros. Nosotros estamos abiertos a poderlos apoyar y a guiarlos sobre estas estrategias, conjuntamente con esta parte, sobre todo la gente que viene en la parte de la ley 73, podemos hacerles una buena estrategia en cuanto a formar el patrimonio suficiente para esos últimos 5 años, empezarlos a subsidiar y poder hacer el pago sin problema de esta estrategia de lo que es la modalidad 40. Porque quieres arriba del medio millón de pesos. Sí, porque además todo se puede, es posible siempre y cuando exista la voluntad, ¿no? Y que la gente esté interesada en poderlo hacer, ¿no? Por eso lo estamos invitando constantemente a que se acerquen, que nos visiten, que nos consulten, y obviamente nosotros podemos ir a brindarles esa asesoría, que es algo que también queríamos mencionarles. Las asesorías que nosotros proporcionamos son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. También podemos acercarnos a sus empresas, poderles dar una capacitación, platicarles sobre este tipo de temas que hoy en día son muy importantes y que podemos ayudarles a que puedan ir visualizando su futuro y que tengan, como decimos, un retiro pleno y tranquilo, ¿no? Pero todo esto no lo va a dar simplemente el compromiso, la constancia y la disciplina, que son, como lo hemos reiterado, los valores fundamentales para poder acrecentar un patrimonio, y que es lema de nuestro programa de cada 8 días. ¿No, Néstor? ¿Cómo ves? ¿Quieras agregar algo más para ir concluyendo? ¿Algo que quieras? Fue simplemente lo que habíamos dicho, ¿no? Haciendo un resumen, ¿en qué los podemos ayudar? Si no tienen ni siquiera las 500 semanas, pues podemos ayudarlos para que los tengan. Si ya perdieron sus derechos, también podemos ayudarlos para los que recuperen. Y armar una estrategia para que esa modalidad 40, continuación voluntaria, sea lo más alto posible y tengan una excelente pensión. Hay pensiones de 30,000, 40,000 pesos que sí las da el Seguro Social, sí las está pagando y sí se pueden lograr. Sí, la gente inclusive en las redes sociales pregunta si es posible alcanzar esas pensiones. Claro que sí es posible. Totalmente. Tenemos evidencias en las cuales tenemos pensiones resolutivas de pensiones que tenemos de 50,000 pesos, de 40,000, y pues en un gran promedio pues pensiones de 25, 30, que pues ya en México son excelentes pensiones en términos generales, hablando del promedio que anda en pensiones del salario mínimo, ¿no? Entonces, pues una pensión yo creo que de 30,000 pesos que se puede obtener llevando una buena estrategia es una buena pensión, ¿no? Más o menos, ¿cuánto se aporta en una modalidad 40? Es el 10% del salario que cobras, es el 10%, es el 10%. Como te ponía en el ejemplo, si tú escoges 1,000 pesos diarios, es diario. Entonces, 1,000 pesos diarios, el 10% son 100 pesos. Estarías pagándole al Seguro Social 100 pesos diarios. No se los pagas diarios, se lo pagas mensual. Entonces, pues 100 pesos diarios por los 30 días que tiene un mes. En promedio, pues seríamos, el promedio sería 30.4, ¿no? Pero por 30, pues serían 3,000 pesos. Quiere decir que tú de tu bolsillo tienes que sacar 3,000 pesos para pagarle al seguro. Cabe aclarar que únicamente estás pagando tu seguro de retiro, cesantía y vejez y de invalidez y vida. No tiene servicio médico. En modalidad 40 no hay servicio médico, eso lo tendrías que contratar aparte. Sí se puede, sí. Hay un seguro que se llama Seguro de Salud Familiar y ese lo pagas aparte, tiene un costo adicional, se paga anual, es más o menos en base a una tabla tipo gastos médicos mayores que todos conocemos, en base a la edad y en base al sexo tiene un costo, pero se puede complementar, porque modalidad 40 no tiene servicio médico, no incluye el servicio médico.
Bien, pues les agradecemos mucho su presencia en este cuarto programa, Salud Financiera. Esperemos muy pronto tenerles noticias de una segunda parte de este tema tan importante que es pensiones. Por el momento les agradecemos. Esther, esperamos tu pronta recuperación. Te mandamos un saludo desde aquí, ahí donde te encuentras, que te recuperes pronto de esta situación médica. Y pues no se olviden de sintonizarnos el próximo martes, que vamos a estar aquí nuevamente con Salud Financiera, y en breve podremos darles nuevamente una fecha para que nos vuelvas a visitar, Néstor, que tanto... Gracias por la invitación, Fernando. Muchas gracias.